Imagina que tu idea haya sido estudiado por grandes mentes y siglo tras siglo se siga estudiando. Y el desarrollo del cálculo como tal fue estudiado a profundidad ya desde el siglo XVII, del siglo XVIII, se remota desde Bolzano. Y estos conceptos de límite lo vemos en la vida cotidiana, lo vemos constantemente en muchos problemas físicos también que se nos presenta a diario. Por ejemplo, cuando un objeto se mueve de forma constante hacia adelante, conocemos su posición en cualquier momento. Denotamos esta posición en el instante t por una función de t. La pregunta aquí sería, ¿qué tan rápido se está moviendo este objeto en un instante, por ejemplo, de tiempo de 1 segundo? ¿Qué tan rápido se movería cuando t sea igual a 1 segundo? Podemos usar la expresión que dice a distancias iguales, tiempos iguales, para determinar la rapidez, o sea, la tasa de cambio de la posición en cualquier intervalo de tiempo. En otras palabras, tenemos que la rapidez vendría a ser igual a la distancia sobre el tiempo, o sea, cuál es la distancia que está recorriendo este objeto en un determinado tiempo. Lo que vemos aquí vendría a ser justamente el estudio de la rapidez promedio en un intervalo, ya que, sin importar que tan pequeño sea el intervalo, nunca sabremos si la rapidez es constante realmente en este intervalo. Por ejemplo, en un intervalo de 1,2, la rapidez promedio va a ser igual a la diferencia de esa posición con respecto a la diferencia del tiempo. ¿Y qué pasaría en el intervalo de 1,5,2? Obviamente que se está analizando en un tiempo más corto. Quiere decir de que va a ser una diferencia de 2 menos 1,5, al igual que acá, que va a ser 0,5 en comparación de 1, que era el tiempo que se estaba analizando inicialmente, de 1 segundo. En este caso, en el tiempo de 0,5 segundos. Y así sucesivamente. ¿Pero qué es lo que vemos aquí? Aquí sería la diferencia de 2 menos 1,5. Que estamos tratando de aproximarnos al 2. Mientras más nos aproximamos al 2, significa que vamos a tener un estudio de un tiempo muchísimo más corto. Si acá fuera 1,8 ya no sería 0,5, sino sería 0,2. Si fuera 1,9 sería 0,1. Mientras más pequeño sea el tiempo que se está estudiando, estamos hablando ya no de una rapidez promedio, sino ya estaríamos hablando de una rapidez instantánea. Y cuando hablamos de una rapidez instantánea, nos referimos a que el límite ¿de quién? Del intervalo de tiempo se aproxime a 0, o sea, lo más pequeño posible. ¿De quién? De esta diferencia de las distancias con respecto al tiempo sobre la diferencia del tiempo. Entonces estamos hablando de un instante de tiempo que se está estudiando. ¿Qué pasa en ese instante de tiempo? ¿Y qué es lo que aplicamos? Aplicamos el límite. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el límite vendría a ser una aproximación. ¿Qué tan cerca puede llegar a estar? Entonces, lo que vemos aquí vendría a ser una función f que tiende hacia un límite L. Y este límite está cerca ¿de quién? Está cerca de C. Si se puede hacer que esta función f de x, esté tan cerca como queramos de L, haciendo de que x esté lo suficientemente cerca a C, siendo x distinto de C, estamos hablando del límite. Aquí vemos dos términos, uno que vendría a ser delta y otro que vendría a ser épsilon.
Justamente esta definición de tratar de encontrar un valor que sea lo más cerca a C y lo más cerca a L no es tan formal como se necesita. Es por ello que el concepto de límite se debe definir mejor de la siguiente manera. ¿De qué manera lo podemos definir mejor este concepto? Diciendo que el límite de nuestra función cuando x tiende al valor de C es igual a esta L. Sí, solo sí, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que para todo x que va a pertenecer a un dominio, ¿de quién el dominio? El dominio de la función de x, de f de x, siendo que la diferencia de x menos c sea mayor que 0, pero sea menor. ¿Menor que quién? Menor que delta. Así, entonces, tengamos que la diferencia en valor absoluto de la función de x menos el límite va a ser menor que epsilon. Entonces, así podemos entender lo que acabo de decir hace rato, que esta función tiende a un límite. Sí, tiende a un límite ¿de quién? De un x que tiende a una c. Se trata de aproximar a la c. Esta variable x, trata de aproximarse a esa c. Pero ¿quién vendría a ser delta y quién vendría a ser epsilon? Porque acá lo menciona. Estamos mencionando que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0 también. Estos valores de epsilon y delta vendrían a ser estas aproximaciones. Cuanto más cerca se pueda aproximar a los valores que tenemos en los dos lados. O sea que f de x tiene que estar lo suficiente cerca al límite que queremos, como x también debe estar lo suficiente cerca a c. Pero veamos un ejemplo para entender cuán importante es esta definición de límite. Demostrar que el límite ¿de quién? De 3x menos 8 de cuando x se aproxime a 3 sea igual a 1. Ok, uno podría decir, bueno, vamos a reemplazar este 3 en esta x y sabemos que 3 por 3 es igual a 9, 9 menos 8 es igual a 1. Pero ¿cómo lo demostramos con la definición? Para ello usamos la definición que nos decía que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0 tal que ¿quién? Tal que x va a pertenecer al dominio de la función donde x menos c nos decía la definición. O sea, era x menos 3, este es nuestro c, sea menor que delta. Y entonces 3x menos 8, o sea, nuestra función, menos el límite, que es 1, sea menor que epsilon. ¿Cómo demostramos esto? Bien, tenemos esta inecuación donde, quitando el paréntesis, nos va a quedar 3x menos 8 menos 1 menos 9 va a ser menor que epsilon. Ahora, ¿podemos sacar un factor común? Sí, que vendría a ser el 3, que lo podemos sacar afuera y nos va a quedar x menos 3 es menor que epsilon. Como está multiplicando, pasa a dividir y nos queda x menos 3 es menor que 1/3 de epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos
que un tercio de épsilon es mayor que un valor absoluto de la resta de x menos 3. ¿Pero dónde hemos visto x menos 3? X menos 3 justamente es el valor que te habíamos tenido acá. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, x menos 3 era menor que delta. X menos 3 también es menor que un tercio de épsilon. Entonces, se asume que un tercio de épsilon es igual a delta. ¿Esto se puede demostrar? Claro que se puede demostrar. ¿De qué forma se demuestra? Reemplazando en la inecuación. ¿Pero solamente hubiese tenido este valor? No. También se hubiese escogido que delta sea igual a un quinto de epsilon, que sea igual a un 16avo de epsilon. Puede tomar cualquiera de estos valores porque estamos hablando de inecuaciones, no estamos hablando de igualdades. Y estos valores se pueden hacer mientras delta sea menor o igual que epsilon. Pero solamente epsilon, no, sino menor o igual que un tercio de epsilon. ¿Y qué propiedades debemos tomar en cuenta para estudiar los límites? Pues si el límite, cuando un x tiende a c de una constante estudiada, va a ser igual a una constante. Y si el límite de un x que tiende a un c del x va a ser igual al valor de c. Límite cuando x tiende a c de un k por un f de x va a ser igual a, como este k es una constante, puede salir y puede ser expresado como un k por el límite de un x cuando tiende a c, ¿de quién? De un f de x. Eso es cuando hay valores grandes. Y el límite, cuando x tiende a c, de la suma. ¿De qué suma? De f de x o resta de f de x más menos g de x puede ser igual a ¿quién? Al límite cuando x tiende a c de ¿quién? De f de x más menos el límite cuando x tiende a c de g de x. En el caso del producto tenemos igual f de x por g de x es igual al límite cuando x tiende a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de un g de x. ¿Para la división será lo mismo? Pues sí. Para la división también es lo mismo que acá. Significa que tienes un f de x sobre el límite de x cuando tiende a c de un g de x, a diferencia de que cuando estamos hablando de este límite, tenemos que tomar en cuenta que el límite cuando x tiende a c de g de x va a ser diferente de 0. Veamos un ejemplo. Demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de un x al cuadrado por coseno de x sobre x más 1 sea igual a... Entonces, el límite cuando x tiende a 0 es igual a un f de x por un g de x. ¿Por qué? ¿Quién es el f de x y quién es el g de x? Yo puedo decir que mi f de x es igual a un x al cuadrado sobre x más 1 y g de x es igual al coseno de x. Entonces, aplicando la propiedad que habíamos visto anteriormente, decimos que el límite cuando x tiende a 0 de un g de x por un f de x, va a ser igual al producto de ambos límites. Entonces podemos despejar y decir, ya, lo que tenemos
lo que tenemos vendría a ser al límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? ¿Quién es nuestra f de x? X al cuadrado sobre x más 1 por el límite cuando x tiende a 0 de g de x, que vendría a ser el coseno de x. Pues bien, si x tiende a 0, acá va a quedar 0 y acá va a ser 0 sobre 1 y un valor dividido 0 entre 1 va a ser igual a 0. Pero aquí el coseno de 0 es igual a 1. ¿A qué es igual este producto? Es igual a 0. Entonces, decimos que el límite de x cuando tiende a 0 de x al cuadrado por coseno de x sobre x más 1 es igual a 0. Espero que haya quedado claro este video y se haya entendido sobre la definición del límite. Nos vemos en el próximo video.